Bueno, como les decía, hemos intentado tener otro desayuno, pero quiero aprovechar la ocasión y creo que es una buena ocasión para hablar acerca de, de los hijos. Y a los padres, esto va para los padres específicamente. Este desayuno va dedicado a los papás. Y me refiero a los papás, pero no necesariamente a la madre también. Los papás. Eh, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto le está hablando al padre de familia y a todos aquellos que también, mujeres que están realizando un rol de padre por la ausencia de padre. Hace un momento decía que cuando no hay esta enseñanza dentro del hogar, la consecuencia es clara. Y se ve a un niño crecer y a un muchacho ser con un síntoma de violencia, agresividad, rebeldía y también con cero valores, porque no lo ha aprendido. Y quiero decirle a los papás, porque me adelanto a algo que la siguiente semana tienen, pero quiero decirles a los varones de sus casas, tú eres un líder de tu casa. Y todo varón es un líder. Y no me refiero a un líder que necesariamente ha sido convocado, ha sido de alguna manera seleccionado. No, todos los varones son líderes. Y como tal tienen que formarse porque son líderes. Algunos van a ser líderes si llevas esa responsabilidad en tu hogar. ¿Y un líder qué hace? Un líder enseña. Y para que un líder enseñe, primero aprende. Y hoy nos damos de cuenta que todo lo que los hombres hemos aprendido sin Cristo prácticamente ha sido en vano. Fuera de Cristo ha sido una enseñanza muy humana, muy filósofa, muy vana, sin fruto. Esa enseñanza no tiene ni pies ni cabeza. Y ojo, no desvalorizamos la enseñanza en algún grado mínimo buena que ha habido antes de Cristo, que de repente ha venido por los abuelos y los padres también. La honradez, el respeto. Si usted hace un poquito de memoria de cómo le enseñaba a sus padres a usted, señor, señora, que es papá, o sus abuelos, cómo fueron enseñados, creo que no hay que ser suficiente sabio o muy inteligente para poder notar que esa enseñanza está acabando, se está yendo. Y me refiero porque en las épocas de mis abuelos, mis padres, siempre se ha enseñado a respetar a los padres. Y sabes, más allá de lo duro o de la violencia que a veces también se ve en
en alguna medida, sino más allá de eso, un hijo siempre miraba a un padre como un patrón a seguir. Miraba como una figura realmente a la cual hay que respetar. Me contaban por ahí que incluso cuando llegaba el papá, la mamá en aquellas épocas le decía al papá, tata, tata. Y usted sabe, los que obviamente asocian esta palabra, no estamos hablando de un significado erróneo, no. Esa palabra, al menos en nuestra cultura, es de mucho respeto, es de mucha consideración de alguien que es respetado. Pero ya nuestra jerga empieza a tergiversar ese tipo de palabras, pero no es la esencia. Cuando el padre llegaba, pues ahí vemos cómo hasta esto se cambia. La atención de la madre era direccionada al padre, al esposo. Pero con un ejemplo nada más. Tú, mi hermana, que de repente estás en casa, o puede ser un fin de semana, qué sé yo. Cuando llega el momento de atender la casa, a la familia, ¿no? ¿A quién le atiendes primero, mamá? ¿A tus hijos o a tu esposo? Pero si tú le atiendes primero y das la comida, por ejemplo, la comida o algo, primero a tus hijos y capaz a tu hijo mayor incluso, y al último al papá, entonces desde ahí estamos empezando mal. Porque la atención es al padre, y no por miedo, no por capaz que algo pueda suceder, no, es porque ese es el amor que tiene una mamá y reconoce a su cabeza de hogar. Y reconoce a quien está de alguna manera dando toda una seguridad y un resguardo y una provisión. Y el hombre también reconoce a quien tiene que darle lo primero. A Dios. Entonces, varón, tú tienes que aprender para poder enseñar, para inculcarles a tus hijos lo bueno. Dice, grábate en el corazón, dice. ¿Qué tienes que grabarte en el corazón? Todo lo que te enseña la Biblia de los valores y la moralidad para el bien de tu casa. Y tienes que, dice, continuamente inculcarles. ¿Cómo hay papás que ya no hablan con sus hijos? ¿Cómo hay papás que ya no conversan con sus hijos, sus hijas? Y la de repente excusa puede ser el trabajo, estoy cansado, cansada. Y eso se va haciendo continuo y de repente de un momento a otro ya tiene 2 años más, 3 años más. Y nunca te has enterado de sus necesidades. Y menos has inculcado algo. Un papá tiene que inculcarles a sus hijos continuamente. Háblales de eso, de esa ley, de esa palabra. Dice, háblales en tu casa cuando estés, dice. Dentro del hogar, el líder, la cabeza de hogar, tiene que llamar algo que siempre nosotros incitamos. Tiene que llamar a un culto familiar. Que tengan devocionales familiares. O una reunión de familia, como quieras. Y no para necesariamente jugar un juego que está bien. O capaz mirar una película. O en un cumpleaños solamente reunirnos en la mesa o en la sala. O en la habitación. Sino
puedan reunirse al menos todos los días, 10 minutitos antes de descansar, y el líder agarre la Biblia y empieza a leer algo que ha aprendido también, y se le dé esta palabra tanto a su esposa y a sus hijos, y empiece a enseñarles. Por eso ayer mencionaba que todos los días de enseñanza sus congregaciones deberían de estar llenos de varones. Lleno de varones. Levanten altares en sus casas. Y no solamente dice que les hables en tu casa, sino cuando vayas por el camino, fuera de tu casa. O sea, ahí afuera, algunos, si van con los hijos, trabajan con los hijos, las actividades que hacen tus hijos, tú tienes la responsabilidad de enterarte y también enseñar dónde va tu hijo y qué le está pasando en ese lugar. La escuela, colegio, universidad, trabajo. Hoy veo una dinámica muy interesante y que también me deja mucho que pensar. ¿Cómo hay muchachos que se salen de sus casas y se independizan sin ningún tipo de necesidad de nada? Porque pueden vivir con sus padres tranquilamente. Pueden estar con sus padres, pero sus padres tampoco se los impiden. Y de repente consideran de que sí va a aprender o etcétera. Les dejan salir de sus casas y viven incluso antes de acabar colegio. Yo no trato de entender esa aceptación de los padres y también ese modo de aprendizaje de los hijos, porque capaz esto viene de una especie de enseñanza de un amigo a otro amigo. ¿Por qué? Porque cuando viven solos luego empiezan a tener una cierta libertad, pero en libertinaje. ¿Para qué contar eso después lo que hacen? Pero lo que yo no entiendo es cómo los papás acceden a eso cuando no hay necesidad. Tienen su cuarto, tienen incluso lo necesario, lo justo, algunos tienen mucho más. Yo me pongo a preguntar, ¿será que los papás piensan que así van a madurar más? Mejor yo pienso que así se van a perder más. Si a un papá le cuesta mirar a su hijo en casa, ¿qué será cuando ni siquiera está en casa o vive en casa? Sigo con esa duda en mi cabeza, que esa forma de eso ya se ha vuelto a una cultura, hacer un hábito malo, se ha vuelto eso. Hay muchos muchachos ya viviendo solos, con sus amigos incluso algunos. Esa permisividad no entiendo. Pero acá dice que el papá tiene que estar velando y inculcando. Y si va a inculcar en los lugares donde va tus hijos, es porque sabes muy bien que tus hijos cómo están en el colegio, en la universidad o en el trabajo. Incluso donde trabaja. Con quiénes se junta. Quiénes son sus amigos. Sus amigas. Su entorno. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Por eso que yo no entiendo. Cuando se acuestan, se levanten. Dice... ¿Y si ya no está el hijo? ¿Cómo aplicas esta palabra? Que antes de dormir. Prácticamente lo que está diciendo acá es todo el tiempo. Todo el tiempo instruye, enseña, incúlcales. O sea, enséñales. Todo el tiempo enséñales. Y estoy seguro que van a crecer con buenos valores. Con una buena autoestima, con la moral en su corazón firme. Pero si no les enseñamos, ¿qué vamos a hacer? Si no les enseñamos, ¿cómo vamos a cumplir esta palabra? No es una opción ser líder, mi hermano. No es una opción ser líder. Es una orden ser líder. Para ti y mucho más que tienes hijos, estás llamado a ser líder.
tienes que ser hombre, responsable y fuerte. Y no excusarnos como algún momento nos sucede a nosotros. Yo soy así porque antes me hicieron esto. Yo soy así porque mis padres, mis abuelos. Yo soy así porque esto. Ya no hay que excusarse. Simplemente eso son cosas reales, sí, pero ¿para qué más excusarse? ¿Por qué no mirar adelante y decir, hoy lucho por los míos y perdono lo que ha pasado atrás y sigo adelante? Yo te animo, Señor, mi amigo, mi hermano, inculca por favor a tus hijos la palabra. Y así como nos desmedimos por el trabajo, que hay que salir, viajar, porque hay que pagar a fin de mes y esto y lo otro, etcétera. Así, date un tiempo, 1 hora al día, para agarrar este libro de la vida y empezar a aprender, empezar a leer, escudriñar, porque es lo único que va a poder a tu hijo tocar en su corazón a tu hija y medirle el comportamiento en todo lugar donde vaya, porque tú no sabes a dónde va a caer tu hijo o tu hija. Siémbrale algo que va a poder detenerle a la hora de una tentación o un pecado. Siémbrale eso en su corazón a través de tu voz, que hable, que escuche ese mensaje. Quiero dejarte esto. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Primero, papá, grábate tú en tu corazón, dice. Grábate tú en tu corazón estas palabras que hoy te mando, dice. Grábatelas, quédatelas. Incúlcaselas luego continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. En resumen, en todo tiempo, incúlcales, porque eres el líder y eres el pastor de tu casa. Incluso si tú no crees en Dios y eres ateo, la palabra pastor es alguien que lidera tu casa bien. Que Dios te bendiga. Este fue el desayuno del día de hoy. Buen provecho. Ya volvemos.